Muchos creen conocer la historia de Ángela Aguilar. La han visto cantar desde que era una niña y convertirse en una de las voces más reconocidas del regional mexicano. Pero detrás de esa imagen existe una historia mucho más compleja. Porque nacer dentro de una de las familias más importantes de la música mexicana no garantiza el éxito. Al contrario, significa crecer bajo una presión constante y demostrar que el talento puede hablar por sí solo. Para entender quién es realmente Ángela Aguilar, hay que mirar mucho antes de su nacimiento. Su historia comienza con dos leyendas de la música ranchera, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Durante décadas fueron símbolos de la cultura mexicana, llevando sus canciones y películas a millones de personas dentro y fuera del país. Su legado no solo marcó una época, también dio origen a una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Ese fue el ambiente en el que creció su hijo, Pepe Aguilar. Desde pequeño vivió rodeado de escenarios, estudios de grabación y giras. Con el tiempo logró construir una carrera propia, combinando la tradición ranchera con sonidos más actuales. Sin imaginarlo, también preparaba el camino para una nueva generación. Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, mientras su familia se encontraba de gira por Estados Unidos. Aunque nació fuera de México, tanto ella como su familia han expresado en numerosas ocasiones el profundo vínculo que mantienen con las raíces y tradiciones mexicanas. Su infancia fue muy distinta a la de la mayoría de los niños. En lugar de pasar el tiempo en un solo lugar, creció viajando constantemente con su familia. Los autobuses de gira, los ensayos y los camerinos formaban parte de su vida cotidiana. Ella misma ha contado en entrevistas que prácticamente aprendió a vivir entre conciertos. Aquella rutina también implicaba sacrificios. La escuela debía adaptarse a los viajes y la vida familiar giraba alrededor de los compromisos artísticos. Sin embargo, ese estilo de vida le permitió conocer desde muy pequeña la disciplina que exige el mundo del espectáculo. Pepe Aguilar ha explicado públicamente que nunca quiso imponer a sus hijos una carrera artística. Para él, llevar el apellido Aguilar no era suficiente. Si querían dedicarse a la música, debían demostrar pasión, constancia y respeto por el oficio. Y Ángela comenzó a hacerlo muy pronto. Desde pequeña mostró un interés especial por el canto y empezó a participar en algunas presentaciones familiares. Al principio eran apariciones breves, pero quienes la escuchaban notaban una seguridad poco común para su edad. Su voz y su facilidad para conectar con el público llamaban la atención. En 2012, con apenas 9 años, lanzó junto a su hermano Leonardo el álbum Nueva Tradición. Más que el inicio de una carrera individual, aquel proyecto representó la continuidad de la dinastía Aguilar y permitió que ambos comenzaran a conocer el trabajo profesional dentro de la industria musical. Mientras seguía creciendo, Ángela absorbía una enseñanza que marcaría toda su carrera. El talento nunca reemplaza al esfuerzo. Ensayar, prepararse y respetar al público eran principios que escuchaba constantemente en casa. Pero el verdadero cambio llegó algunos años después. En 2018 presentó Primero Soy Mexicana, un álbum dedicado a la música tradicional mexicana. En un momento en que muchos artistas jóvenes buscaban otros géneros, ella decidió apostar por las rancheras y por las canciones que habían acompañado a generaciones enteras. La decisión sorprendió a muchos. Algunos dudaban de que una adolescente pudiera conectar con un repertorio tan clásico. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Su interpretación fue reconocida por el respeto hacia las obras originales y por aportar una sensibilidad propia que conectó con públicos de distintas edades. Muy pronto llegaron importantes nominaciones a los Latin Grammy y a los Grammy, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en recibir ese tipo de reconocimiento. A partir de entonces dejó de ser vista únicamente como la hija de Pepe Aguilar y comenzó a construir una identidad artística propia, pero junto al reconocimiento también aparecieron las comparaciones. Muchos veían en ella el reflejo de Flor Silvestre, otros recordaban inevitablemente a Antonio Aguilar, y también surgieron quienes cuestionaban cuánto había influido el peso de su apellido en su éxito. Ese debate apenas comenzaba, porque mientras su carrera seguía creciendo, también aumentaba la atención sobre cada paso que daba,
Las redes sociales multiplicaban cualquier comentario y cada decisión empezaba a convertirse en tema de conversación. Sin saberlo, Ángela Aguilar estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su carrera y cambiar para siempre su imagen pública. Sin saberlo, Ángela Aguilar estaba entrando en una etapa completamente distinta. Ya no era aquella niña que sorprendía por su talento sobre el escenario. Ahora era una figura pública seguida por millones de personas, y eso significaba que cada decisión, cada entrevista y cada publicación en redes sociales sería observada con lupa. Mientras su carrera seguía creciendo, también aumentaban las expectativas. El público quería saber si realmente estaba destinada a convertirse en la heredera del legado de los Aguilar o si terminaría siendo simplemente una promesa más dentro del regional mexicano. Lejos de conformarse con el éxito inicial, Ángela continuó trabajando en nuevos proyectos musicales. Su estilo comenzó a evolucionar sin perder la esencia de la música mexicana que la había dado a conocer. Cada presentación buscaba mantener un equilibrio entre la tradición y una imagen más cercana a las nuevas generaciones. Ese equilibrio fue una de las claves de su crecimiento. Por un lado, aparecía sobre el escenario con vestidos inspirados en la tradición mexicana y un repertorio de rancheras. Por otro, utilizaba las redes sociales para mostrar una faceta mucho más espontánea, compartiendo momentos de su vida cotidiana, ensayos y viajes. Esa combinación permitió que miles de jóvenes se acercaran por primera vez a un género que muchos consideraban reservado para generaciones anteriores. Al mismo tiempo, su padre seguía desempeñando un papel fundamental en su desarrollo artístico. Pepe Aguilar no solo supervisaba muchos aspectos de su carrera, también insistía en la importancia de mantener la disciplina y proteger la identidad musical de la familia. En distintas entrevistas ha explicado que el mayor reto no era alcanzar el éxito, sino mantenerse durante muchos años. Y esa filosofía comenzó a reflejarse en la manera en que Ángela enfrentaba cada nuevo proyecto. Las colaboraciones con otros artistas, sus presentaciones en importantes escenarios y la creciente presencia internacional hicieron que su nombre empezara a sonar más allá del público habitual del regional mexicano. Poco a poco se convertía en una de las representantes más jóvenes del género a nivel internacional. Sin embargo, el éxito también trajo críticas. Algunos sectores cuestionaban si gran parte de su popularidad se debía al prestigio del apellido Aguilar. Era un debate recurrente en redes sociales y programas de entretenimiento. Mientras unos defendían que el legado familiar le había abierto puertas, otros respondían que mantenerse en la cima requería mucho más que un apellido reconocido. La propia Ángela ha hablado en diferentes ocasiones sobre ese tema. Ha reconocido sentirse orgullosa de pertenecer a una familia con tanta historia, pero también ha expresado que su objetivo siempre ha sido construir un camino propio, consciente de que las comparaciones serían inevitables. Con el paso del tiempo, esas comparaciones dejaron de centrarse únicamente en su voz. Su imagen también comenzó a evolucionar. La adolescente que aparecía con un estilo completamente tradicional empezó a experimentar con nuevos looks, sesiones fotográficas y una presencia más activa en plataformas digitales. Aunque seguía respetando las raíces del regional mexicano, mostraba una imagen más contemporánea que conectaba con un público mucho más amplio. Ese cambio fue recibido de formas muy distintas. Muchos seguidores celebraban que evolucionara como cualquier artista joven. Otros preferían la imagen con la que había iniciado su carrera y consideraban que debía mantenerse fiel a ese estilo. Cada fotografía, cada entrevista y cada aparición pública generaban miles de comentarios. Era la prueba de que Ángela Aguilar ya no era solo una cantante. Se había convertido en una figura mediática cuya vida despertaba un enorme interés. Mientras tanto, continuaban llegando reconocimientos y presentaciones importantes. Su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en ceremonias de premios, festivales y eventos internacionales, consolidando una carrera que apenas comenzaba. Pero conforme aumentaba su exposición pública, también crecía un fenómeno que hoy afecta a prácticamente todos los artistas: la velocidad con la que cualquier comentario podía hacerse viral. Bastaba una frase sacada de contexto o una publicación en redes para provocar miles de reacciones en cuestión de horas.
y eso sería determinante en los años siguientes, porque hubo momentos en los que algunas de sus declaraciones generaron intensos debates entre el público. En varias ocasiones sus palabras fueron interpretadas de maneras diferentes, alimentando conversaciones que se extendieron durante días en redes sociales y medios de comunicación. Aunque muchas veces explicó públicamente el contexto de lo que había querido expresar, el impacto ya era evidente. Su imagen comenzaba a cambiar. Ya no era solo la joven promesa del regional mexicano, sino una de las artistas más comentadas de su generación. Durante años, Ángela Aguilar había construido una imagen asociada al talento, la tradición y la continuidad de una de las familias más importantes de la música mexicana. Pero en 2024 su nombre comenzó a aparecer en los titulares por un motivo muy distinto. La confirmación de su relación con Cristian Nodal marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la cantante. La noticia llegó poco después de que Nodal y la artista argentina Katsu anunciaran el fin de su relación, con quien además tiene una hija. La cercanía entre ambos acontecimientos provocó un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Desde ese momento surgieron todo tipo de opiniones. Mientras algunos defendían que la vida privada de los artistas debía respetarse, otros cuestionaban la rapidez con la que se hizo pública la nueva relación. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios, análisis y especulaciones. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, también circularon numerosas versiones sin confirmar. Poco después, Ángela y Cristian Nodal confirmaron públicamente su matrimonio. La noticia volvió a generar una enorme repercusión mediática. Para algunos seguidores representaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Para otros, las circunstancias alrededor de la relación seguían siendo motivo de debate. Ángela decidió responder en pocas ocasiones. Cuando lo hizo, defendió su derecho a vivir su vida personal y pidió respeto hacia las personas involucradas. También insistió en que muchas de las historias difundidas en Internet no reflejaban la realidad completa de los hechos. Aún así, la conversación pública continuó durante meses. Su nombre dejó de estar asociado únicamente a su música y pasó a formar parte de uno de los temas más comentados del entretenimiento latinoamericano. Aquella situación también tuvo un impacto evidente en su imagen pública. Mientras algunos seguidores continuaron respaldando su carrera, otros manifestaron su desacuerdo en redes sociales. Como ocurre con muchas figuras de gran exposición, la opinión del público quedó dividida. Sin embargo, en medio de toda esa atención mediática, Ángela nunca dejó de lado la música. Continuó ofreciendo conciertos, participando en festivales y trabajando en nuevos proyectos. Sobre el escenario seguía demostrando las cualidades que la habían convertido en una de las voces jóvenes más importantes del regional mexicano. Ese contraste resulta especialmente llamativo. Mientras fuera del escenario las conversaciones giraban alrededor de su vida personal, sobre las tablas seguía interpretando las canciones que habían definido su carrera. Con apenas poco más de 20 años, Ángela Aguilar ya ha vivido una trayectoria que muchos artistas tardan décadas en experimentar. Ha conocido el éxito desde muy joven, ha recibido importantes reconocimientos internacionales y también ha enfrentado el lado más complejo de la fama, el escrutinio permanente. Su historia refleja en muchos sentidos el cambio que ha vivido la industria musical. Antes la carrera de un artista dependía casi exclusivamente de sus discos y conciertos. Hoy cada publicación, cada fotografía y cada declaración pueden influir en la manera en que millones de personas perciben a una figura pública. Pero, más allá de las polémicas, existe un aspecto difícil de ignorar. Ángela Aguilar forma parte de una generación que ha conseguido acercar nuevamente el regional mexicano a públicos jóvenes, dentro y fuera de México. Su propuesta ha contribuido a mantener vivas canciones, estilos e interpretaciones que forman parte del patrimonio musical del país, adaptándolos a una nueva época sin perder completamente su esencia. El desafío ahora es diferente. Ya no se trata únicamente de demostrar que merece llevar el apellido Aguilar. Esa etapa parece haber quedado atrás hace tiempo. El verdadero reto consiste en construir un legado propio, capaz de sostenerse más allá de las comparaciones con Antonio Aguilar,
Flor Silvestre o Pepe Aguilar. Solo el paso de los años permitirá saber si será recordada como la continuadora de una gran dinastía o como una artista que logró escribir su propio capítulo dentro de la historia de la música mexicana. Lo cierto es que, para bien o para mal, pocas figuras de su generación generan tantas conversaciones como ella. Su nombre despierta admiración, críticas, apoyo y debate casi en la misma medida. Y quizá esa sea una de las características de los artistas que terminan marcando una época. Nunca dejan indiferente al público. La historia de Ángela Aguilar sigue escribiéndose. Nuevas canciones, nuevos escenarios y nuevos desafíos seguirán definiendo el rumbo de una carrera que todavía tiene muchos capítulos por delante. La pregunta es inevitable. Cuando pasen 20 o 30 años y se hable de la dinastía Aguilar, ¿crees que Ángela será recordada principalmente por el peso de su apellido o por el legado que logró construir con su propia historia?